Amada Iglesia, buenos días. Agradecemos a nuestro Dios la oportunidad, la bendición que nos da de estar juntos nuevamente. Alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios, también agradeciendo a cada uno de ustedes la bendición de estar con nosotros. Usted que ahorita está en casa, que se acaba de conectar, damos gracias a Dios porque nos puede ver y nosotros en un momento transmitir lo que nuestro Dios nos ha dado, la adoración, el gozo que traemos el día de hoy y todos los días para compartirlo con ustedes. Esperamos que allá en casa usted esté bien y de igual manera seguimos poniéndonos a sus órdenes en todo lo que se requiera. Mis hermanos, alguna oración de gratitud, alguna oración de petición, usted puede hacerlo. Usted tiene un número de teléfono, e igual en los boletines aparecen los números de teléfono. Quizás tenga un boletín allá en casa o también algún hermano. Todos tienen los números de teléfonos, tanto del pastor como el de nuestra hermana Nandi. Cualquier circunstancia, cualquier situación que esté viviendo, por favor tómenos en cuenta para que nosotros sigamos orando por usted toda la semana. Claro que eso lo hacemos en toda la semana, oramos por todas las familias de la iglesia y desde aquí un fuerte abrazo a todas las familias de la iglesia, a todas las familias que integran esta iglesia. Se les extraña, sí, mis hermanos, también se les extraña, extrañamos ese contacto, pero primeramente nuestro Dios. Muy pronto ya estaremos regresando y pues disfrute de esta adoración a nuestro Dios. La gloria sea a Él. Póngase cómodo allá en los lugares y también les agradezco a cada uno de ustedes, mis hermanos, les agradezco sus ofrendas tanto en especie, porque se han dado ofrendas en despensas, se han dado a mis hermanos, se les ha estado apoyando a mis hermanos. Muchas gracias a mis hermanos que quizás en esa limitación dan de lo que ellos, de lo que ustedes tienen. Y les agradezco mucho ese grande apoyo. También agradezco a mis hermanos que de muchas maneras nos apoyan aquí en el templo en cuestiones de mantenimiento. Mis hermanos, muchas gracias. Dios conoce el corazón de cada uno de ustedes, el nuestro. Y también estamos preparando las instalaciones de la amada iglesia, del templo, de la casa de nuestro Dios, para que cuando usted llegue encuentre instalaciones agradables, con excelencia solamente a nuestro Dios. Agradecemos también sus ofrendas, agradecemos sus diezmos. Yo sé que usted lo hace por gratitud a Dios. Muchas gracias, hermanos, porque con eso sostenemos mayor parte de lo de esta iglesia, lo de este templo. Y hermanos, estamos agradecidos y también damos gracias a Dios porque ha habido enfermedades en la congregación, pero no han sido enfermedades mortales y agradecemos a Dios por ello. Pero sin duda, usted quizás tiene un amigo, usted quizás tiene un hermano, quizás usted tiene un conocido en la iglesia que está pasando momentos difíciles, o que iglesias sí pasaron tiempos difíciles como pérdida de muchos hermanos o muchas familias. Y en esta hora esa también es nuestra gratitud, pero también es nuestra petición y nos unimos con usted. Quizás en medio de esta necesidad hay tristeza en usted, a lo mejor hay gozo, a lo mejor hay gratitud y vamos a unirnos. Y quiero invitarle a usted a que oremos juntos a nuestro Dios en esta hora, dándole gracias a Dios porque nos permite un día más. Sin duda, Dios ha estado con nosotros. Hasta aquí, Dios nos ha ayudado. Hasta aquí Él ha estado con nosotros. Y le invito a que allá en su lugar usted incline su rostro, agradézcale a Dios. Solamente dígale a Dios: Señor, muchas gracias por este día, gracias por este domingo, gracias por mi familia, gracias por el alimento. Mucho que agradecer, mis hermanos. Oremos juntos a nuestro Dios. Padre amado, muchas gracias en esta hora por la bendición que tú nos has dado. Muchas gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno con nosotros. No hay Dios tan grande como tú, lleno de amor y misericordia, y no nos has dejado ni un momento. Tu palabra dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa, Señor, la vivimos día a día, en medio de las circunstancias que hemos vivido como iglesia, como país.
Tú has estado con nosotros todos los días. Padre, puedo ser testigo que alimento no nos ha hecho falta. Y muchas gracias. Un lugar donde pasar la noche. Una ropa que ponernos. Muchas gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Has guardado la vida de todos nuestros hermanos de esta congregación y le has sostenido. Pero también nos unimos, Señor, al dolor que muchas familias de muchas iglesias, muchas familias, aun que no te conocen, han estado sufriendo. Nos unimos a ellos en este momento y te rogamos a ti, amado Padre, que traigas consuelo, paz y esperanza a esos lugares. Que mi hermana, mi hermano, nuestra familia, nuestros amigos, al estar escuchando esta transmisión, pueda adorarte a ti. Dice tu palabra que a los que te aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todo esto nos ha ayudado a bien. Padre amado, que nada de esto interrumpa nuestra adoración a ti. Quizás, como decía, hay tristeza, quizás hay llanto, quizás hay dolor, pero también hay gozo, porque nuestros hermanos que hoy ya no están con nosotros, hoy juntamente con los ángeles te están dando gloria a ti especialmente y están alabando tu nombre. Y a esa voz angelical, esta iglesia también se une el día de hoy para alabarte solamente a ti. Y por esta razón, nosotros te ofrecemos este culto. Acéptalo, amado Padre, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Buscamos el libro de Esdras, capítulo 3. Y ahí en su lugar usted puede acompañarnos en esta lectura. Esdras capítulo 3, dice la palabra de Dios. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenía miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde.
Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden, conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuó las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro de Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos, los sacerdotes y levitas, y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían venido de la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, ni la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. Amén. Maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedo dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena y la inmensidad sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma y los antros profundos se libran cual tempestad. Pasa el pecado a torrente sobre mi frágil ser, y perezco, maestro, oh quiéreme socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz.
calman las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos de las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla no va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Mi paz te doy a ti, es la paz que el mundo no da, es la paz que el mundo no entiende. Para ti recíbela, mi paz te doy a ti. Mi amor te doy a ti, ese amor que el mundo no da, ese amor que el mundo no entiende. Para ti recíbelo, mi amor te doy a ti. Ese amor que el mundo no entiende, mi amor te doy a ti. Se hizo carne y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y de verdad. Y vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al Hijo único del Padre. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Ageo quiere decir el festivo, es lo que significa el nombre. Y él empieza con inicia este pasaje con tres preguntas. ¿Quién haya visto esta casa en su gloria primera? La segunda, ¿y cómo lo ven ahora? Y la tercera,
¿No es algo insignificante? 3 preguntas con las que inicia. Sin duda muchas iglesias, como también nosotros el día de hoy, o muchos templos, se están preparando para el regreso. Hemos visto ya la fluidez de movimiento y de economía, también por decirlo, en la ciudad. Aquí nosotros en San Juan del Río, pues por alguna razón salimos el día de ayer y el tráfico estaba, siendo sábado, el tráfico estaba muy fuerte. Para nosotros tráfico, porque son avenidas chicas, pero muchos habitantes, y en ese calor que estaba haciendo ayer, estaba un poquito caluroso. Estamos hablando como eso de las 2 de la tarde. Vimos cómo empieza ya a haber fluidez, a haber movimiento. Necesitábamos unas cosas y tuvimos que ir al centro. Y vimos ya el movimiento de la gente, o sea, es muy rápido. Sí hay lugares todavía cerrados, que ya son muy pocos. Entonces esto ya hay aperturas y muchos de ellos estuvieron preparando, con mucho tiempo, se estuvieron preparando para el regreso. Todos están también llevando a cabo el protocolo que piden. Si eso hablamos nosotros de afuera, está el movimiento. Sin duda también nosotros como iglesia, cada uno de nosotros como iglesia, también nos estamos preparando para el regreso. Es una preparación que nosotros tenemos. Bien, ahora yo quiero hablar. El pueblo de Israel en un momento también dejó de asistir a su iglesia. Dejó de asistir a su iglesia. Muchos de nosotros nos desesperamos. Ya empezaban las manifestaciones en la ciudad porque todos querían regresar y por su economía. Bueno, pues nosotros no hicimos manifestaciones, ¿verdad?, porque queríamos regresar. No quiero decir que no nos interese, no. Sabemos que era y es por cuestión de salud y también por eso nos unimos con nuestras autoridades. La Escritura dice que todas las autoridades son puestas por Dios. Por lo tanto, tenemos que someternos a ellas siempre y cuando no atente contra los principios bíblicos, porque eso es lo que nosotros llevamos a cabo, someternos a los principios bíblicos. Y como es cuestión de salud para cuidarnos y cuidar a nuestro hermano, cuidar a nuestro prójimo, es esa la razón. Pero también necesitamos regresar, ¿verdad? Pero lo tenemos que hacer sometiéndonos a lo que nos diga la Secretaría de Salud para toda la apertura. Bueno, el pueblo de Israel, yo preguntaría, ¿se manifestaría el pueblo de Israel para regresar? Y no fue 1 ni 2 días. 66 años, dicen los historiadores. 66 o 70 años, es un aproximado, mis hermanos, que le llevó al pueblo de Israel volver a regresar a su templo. Pues nosotros apenas llevamos unos meses, ¿verdad? Y ya sentimos que esto nunca pasó. No, la Escritura, fíjense, nos enseña que pasó y pasó más tiempo. Por eso, el tema de esta hora es, y veremos su gloria. Y como vamos a hablar del esplendor, porque gloria también quiere decir esplendor, vamos a hablar de la gloria de ese templo, vamos a hablar de la gloria de Dios. Entonces veamos qué es gloria, porque muchos de nosotros también decimos mucho la palabra gloria a Dios. Bueno, tienes que saber qué dice cuando estás diciendo gloria a Dios. No en todo nosotros tenemos que decir gloria a Dios, ni en todo tenemos que decir amén. Gloria, en la palabra hebrea, quiere decir kabod. Y kabod es igual a peso o cargado de riqueza. Eso es lo que quiere decir la palabra gloria en hebreo. En griego, la palabra pasó a ser doxa, pensar o parecer. Ahora vamos a unir las dos palabras. Se diría, es la manifestación
de la divina presencia del ser de Dios, llena de riqueza y esplendor ante la humanidad. Es la manifestación de la divina presencia del ser de Dios, llena de riqueza y esplendor ante la humanidad. Diríamos, la presencia de Dios está aquí. ¿Usted cómo responde? Gloria a Dios. Vea cómo va la palabra. Quizás muchas iglesias no lo realizamos de esa manera porque los conceptos quedaron muy lejos o porque queremos imitar a otras denominaciones. Dice, ¿por qué lo voy a imitar si aquí no decimos gloria a Dios? Vea el concepto de gloria. Es la manifestación de la divina presencia de Dios. Y esto que hacemos hoy es una manifestación de la divina presencia de Dios porque Él está con nosotros y nos lleva a darle adoración solamente a Él. Esa gloria era la nube que dirigía a Israel todos los días y la que llenaba el tabernáculo a la hora del sacrificio. Datos bíblicos, Éxodo 16, 7 y 10. Y Éxodo 40, 34 y 35. Era la manifestación de la divina presencia de Dios. En el Antiguo Testamento estaríamos hablando que esa nube era la manifestación de la divina presencia del ser de Dios que dirigía a Israel todos los días y que llenaba el tabernáculo a la hora del sacrificio. En palabras, entonces diríamos que gloria era una nube cargada del poder de Dios, no era cualquier nube. Esa nube que dirigía al pueblo de Israel estaba cargada del poder de Dios. Dios estaba ahí. Es la divina presencia de Dios ante la humanidad. En el Nuevo Testamento, hablamos de gloria en el Antiguo Testamento. ¿Cómo significa kabod en el hebreo y doxa en el griego? En el Nuevo Testamento, doxa es pesar o parecer. Y se refiere que es la revelación del carácter y la presencia de Dios en la persona y obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese cómo va esta y cómo se define a esta gloria en la vida de Jesucristo. Era el Hijo cargado del poder de Dios. Qué hermosa relación tienen las palabras. Y de ello hablamos nosotros en esta hora. Y veremos su gloria y esto se va a relacionar por las preguntas que está haciendo el profeta Ageo. ¿Quién ha quedado, dice el verso 3, quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Quiero que juntos busquemos Ageo, capítulo 2, del 1 al 9, para entender el pasaje. En el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo de toda la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, y el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Por eso Ageo va a iniciar este mensaje con 3 preguntas que mencionamos anteriormente. Una de ellas las tomé de la versión internacional.
quien haya visto esta casa en su gloria primera. Está diciendo quienes quedaron como testigos, que vieron la gloria de la primera casa. ¿Hay alguien aquí? Estaría él preguntando. Hay aquí personas que quedaron testigos de esa primera casa. Y la segunda es, ¿y cómo lo ven ahora? Le está haciendo la pregunta al mismo pueblo. ¿Cómo lo ven ahora? No es algo insignificante. En la versión lenguaje actual va a decir, no es algo esto poca cosa. Esto que estamos viendo hoy es poca cosa. ¿Qué estaba diciendo? Que ellos empezaban a reconstruir el templo. Para ello vamos a irnos a un poco de historia. Estaban comparando prácticamente los dos templos, las dos casas primeras. Y nos vamos a un poco de historia para comprender este pasaje. La desobediencia, la rebeldía e idolatría y el apartarse de Dios llevó a Israel a tiempos de desgracia, marcando así su historia. En los años 587, 586 antes de Cristo, como estaba profetizado, el rey Nabucodonosor de Babilonia tomó represalia contra los reyes de Judá, llevando cautivos a su gente. La ciudad y el templo fueron completamente destruidos. En el gobierno de Nabucodonosor, el imperio babilónico, es cuando llevan cautivos a los reyes de Judá, a Israel. Pero no solamente eso, sino que destruyeron la ciudad completa, todo lo que ellos tenían, y destruyeron también el templo. Arrasaban con todo, o sea, dejaban inservible porque conquistaban y se llevaban todo. Dicen los historiadores que es un aproximado de 66, 70 años. Después el pueblo de Israel, después de estar cautivos, desde que se los haya llevado el imperio babilónico, llega otro imperio, el imperio de los asirios, comandados por el rey Ciro. Ahora él conquista Babilonia, con toda su gente, toda su propiedad lo conquista. ¿Qué pasa con el rey Ciro II, el de Persia? Le permite al pueblo de Israel volver a su tierra. No sé cuál sería el pensamiento de él. Lo que sí puedo saber con certeza es que Dios gobierna todo. Y Dios lo había profetizado cuánto tiempo iban a estar allá. Era una forma de enseñar, era una forma de disciplina al pueblo de Israel. ¿Acaso no valoraron ese tiempo allá? No era lo mismo. De estos tiempos que nosotros hemos vivido, puedo compararlo de esta manera, no es lo mismo. A veces deseamos nosotros volver al lugar de donde estábamos. A muchos esta pandemia los tomó en otros lugares. A muchos esta pandemia los tomó quizás en otros hogares, en otras ciudades. Y no es lo mismo, tú quieres regresar. Muchos de nuestros hermanos que fueron hospitalizados de igual manera. No es lo mismo un hospital a una cama. No es lo mismo. Ya siempre va a haber, siempre hay algo que comparar. Entonces, podemos ver que a través de la Escritura, el tiempo que está viviendo el pueblo de Israel. Imagínense nada más todo este tiempo que le permite estar con un rey diferente, otras costumbres. Hoy quizás a usted, por cuestiones de salud, quizás se fue a vivir con la hija, con el hijo. Se fue a vivir con la nuera, con el yerno. No es lo mismo. Usted quiere su lugar. Simplemente cuando vamos nosotros a
a vacacionar. Si aún, yo sé que hay camas muy excelentes, pero sigue uno extrañando el lugar donde uno duerme. Extraña uno el lugar donde descansas, extrañas el lugar donde comes. Sí, un día, 2 días, excelente, pero ya más tiempo dice, no, anhelo mi casa, quiero mi casa. Imagínese al pueblo de Israel teniendo esto. Bien, ahora, fíjese nada más cuántos años sin vivir en su ciudad y sin su templo. ¿Cuántos años vivir sin su templo? Significaba mucho el templo para ellos. Porque el templo significa la morada de nuestro Dios, donde Dios habita. Imagínense a este pueblo 70 años, y más a los adultos que ya estaban acostumbrados. Si ellos supieron que ya había sido destruido Jerusalén, completamente la ciudad y también el templo. Es como quizás hoy tú tienes tu casa, años de trabajo, y por alguna razón te la destruyen. Y todavía te llevan cautivo. Oye, pero mi casa me llevó años, mira, le puse lo mejor, los mejores terminados. Yo creo que esto nos recuerda a nosotros muchas veces cuando hemos perdido ciertas propiedades. Ahora con los sismos, cuántas gentes pierden sus casas, sus departamentos. Es un gran lamento a veces por el esfuerzo que han llevado. Me estoy refiriendo, hermano, estoy haciendo que usted y yo pensemos en esta hora sobre el templo, lo que había causado en ellos cuántos años sin su templo y sin ir en él. 70 años. Los años marcaron esta historia. Estos años que nosotros decimos 66 años, 500 años, 600 años quedaron marcados en la vida de Israel. Este año para nosotros, 2020, ya es historia. Así como quedó marcado en el pueblo de Israel, quedó marcado y está marcado también para nosotros. Muchos de nosotros decimos, ¿cuándo había pasado esto? ¿Cuándo se habían cerrado los templos? ¿Cuándo? Esto es historia. Llevamos meses y muchos estamos desesperados. Muchos de mis hermanos, su vida es aquí. Aman la obra. Muchos de mis hermanos aman la casa del Señor. Muchos de ellos se despojaron quizás de lo mejor de ellos para darlo. Hoy para nosotros esto es historia. El pueblo de Israel era incierto su regreso. Era incierto su regreso. Mis hermanos, para nosotros puede ser que sea incierto aún todavía. Hoy damos por hecho que ya los meses que vienen, probablemente septiembre, ya iniciemos nuevamente los cultos, probablemente. Eso es lo que nosotros decimos y lo que dice el hombre. Y ahora la pregunta es, ¿y Dios qué dice acerca de esto? Y yo preguntaría a mis hermanos, ¿y si vuelve un brote? ¿Y si se activa? ¿Y si la vacuna no funciona? Usted me estará diciendo en casa, pastor, ¿qué pesimismo está usted? Vivamos algo real. Nuestros pensamientos no son los pensamientos de nuestro Dios. Los de Él son sabios y son eternos.
Por eso quise abordar este pasaje, porque es incierto. El regreso es incierto. El domingo pasado estaba hablando acerca de la adoración. Que llegará el momento que ni allá ni acá se podrá adorar. Se cerrarán los lugares. Ese lugar de allá y ese lugar de aquí serán destruidos, decía Jesús. Este lugar hoy es incierto lo que estamos viviendo. Porque, como nos los ha marcado la Escritura, los días son peligrosos. Empiezan a ser peligrosos los días. Y si esto significara un cierre, yo solamente me pongo a pensar algo, mis hermanos, y viene a reflexión. Y de aquellos hermanos que pelean los templos, porque hay demandas, hay hermanos que están demandando por un pedazo de tierra y por un templo. Y no el templo, la tierra simplemente por algo, por lo económico. Dios nos enseña que Él gobierna. Y es el dolor de muchos, ¿verdad? El dolor de muchos. Dice, es que ¿con qué sacrificio hice esto? ¿Acaso no fue así Israel? Ahora quiero que usted y yo veamos juntos ese tiempo de regreso. Veamos juntos la reconstrucción del templo. ¿Y por qué Ageo está haciendo las tres preguntas? ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Quizás abordé un punto donde muchas personas o grupos, cuando se divide en una iglesia, se pelea el templo. La historia de los dos templos, fíjese, la primera casa. ¿Cómo estaba terminada la primera casa? La primera casa tenía paredes de cedro, pisos de ciprés, paredes y puertas labradas con flores, palmeras, querubines y algo muy hermoso. Y todo ello revestidos con oro. Revestidos con oro. Si la puerta, ya en la época de Herodes, que sería más adelante, la tenían que abrir entre 10 personas. Y también estaba revestida de oro. Por eso cuando el sol de la mañana le daba, el resplandor era enorme. Salomón se está refiriendo a la primera casa. Por eso es bonita la historia. La primera casa, Salomón contrató a los mejores hombres para hacer la primera casa. Es como cuando tú vas a hacer tu casa. Dices, no, yo no quiero el albañil de la esquina. A mí tráigame un buen arquitecto, un buen ingeniero. Tráigame eso, los mejores hombres, quiero lo mejor. Salomón contrató a Hiram, rey de Tiro, para la obra. Y también contrató artesanos fenicios, lo mejor que había en esa época. Como dato, usted puede leerlo en Segunda de Crónicas, capítulo 2 y capítulo 3. Y puede leerlo también en Primer Libro de los Reyes, capítulo 5, en adelante. Son datos, búsquelo. Él contrató lo mejor. Y aparte de eso, en ese templo se almacenaron los tesoros, los mejores tesoros
Es decir, que el templo de Israel, el primer templo de Salomón, era rico. Aparte de lo majestuoso que estaba, era rico. O sea, una de los mejores templos, en el mejor lugar de Israel. Que posteriormente la historia dice que también su hijo saqueó el templo. Roboam posteriormente saqueó el templo, por eso decimos que era rico. Y en la época de Nabucodonosor, en el año 586 aproximado, fue destruido este templo. Imagínense todo lo que tenía, fue destruido. Ahora, veamos la historia del segundo templo, del que ya está hablando Ageo. El segundo templo es, en el año 537 a.C., regresan los exiliados, trayendo consigo utensilios del templo. ¿Y cómo regresan? ¿Cómo regresan, mis hermanos, estos exiliados? Y empieza la construcción del nuevo templo. Trajeron utensilios de los que se había llevado a Nabucodonosor, se traen un poco, no era mucho, un poco de utensilios lo traen, pero ya no todo. Y yo quiero que usted y yo analicemos que los que regresan ya son pocas personas. Ahora regresan a Jerusalén, Ciro les da permiso, decreta, regresan, pero regresan pocas personas. Pero regresaron ya más viejos. ¿Cuántos años habían pasado? 70 años, por eso él está preguntando, ¿hay entre vosotros? Claro que sí. Había gente anciana que había regresado. El que se fue a los 20 años, regresó a los 90. Entonces ellos regresan, y regresan pocos. El regreso de ellos, según Segunda de Crónicas, regresa a un aproximado de 150,000 personas, de 42,360 personas. 42,000 regresaron. ¿Saben cuánta gente empleó Salomón para hacer la primera casa? Con artesanos y albañiles, carpinteros. ¿Saben cuánta gente utilizó él? Según Crónicas capítulo 2, 150,000 personas usó para construir el primer templo. Y según Esdras capítulo 2, los que regresaron fueron 42,360. Hago una corrección al pasaje. Los que regresaron son menos de 45,000 gente los que regresaron a Jerusalén, de los que se llevó cautivo Nabucodonosor. Regresarían todos. Regresaron pocos, dice. Entonces quiere decir que iba más gente con ellos. Regresaron pocos. Los más fuertes, yo diría, ¿no? El templo, el primer templo de Salomón, imagínense nada más, fue lo triple de gente que la construyó. Por eso está diciendo. Y por eso está diciendo, oye, ¿no ves esta casa que hiciste ahora? Es poca cosa esta casa. Es lo que le está diciendo. No lo veis como nada. Ni son los arquitectos fenicios, ni son los de Tiro. Ahora, de los que tienes estás tomando, pues ¿cómo te la dejaron? Aquellas paredes bien alineadas, no, pues hoy la dejaste toda torcida. Lo que está diciendo. ¿Cómo regresó el pueblo ahora? ¿Cómo regresa? Regresaron pocos. Fíjese nada más lo que pasó. Quiere decir que hubo mucha gente que murió allá. Entonces ellos regresan, y fíjese que en la palabra
regresan muy negativos. Por eso el profeta los va a confrontar, regresan muy negativos. Hay mucha negatividad en ellos. Dice el versículo 4. Cuando están negativos, verso 3. Quien ha quedado entre vosotros que haya visto la casa en su primera gloria, y cómo la veis ahora, no es ella como nada delante de vuestros ojos. Verso 4. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. El pueblo regresó, ¿qué? Desanimado. ¿Por qué regresó desanimado? No era el mismo número. Muchos de ellos habían dejado a sus hijos, habían dejado a sus padres, allá se habían muerto, allá se habían quedado. Y otros definitivamente se quedaron allá. No todos, no quiere decir que porque eran judíos se tenían que venir. A muchos les gustó Babilonia. A muchos les gustó Persia. Me quedo con ellos. Quizás hoy nosotros como iglesia también sintamos mucho desánimo. Porque hoy vas a regresar y vas a ocupar el lugar que tú siempre has ocupado. Hay tantos lugares, pero hay lugares que no se van a ocupar. Yo estoy seguro que ahorita tú estás recordando dónde se sentaba tu mamá, dónde se sentaba tu papá, dónde se sentaba tu esposo, dónde se sentaba tu hijo. ¿Están ellos? Muchos de ellos no van a estar ahora. Tú dirás ahora en casa, pastor, ya que regreso y ahora a la iglesia, yo ya no quiero regresar. Ya no siento ese ánimo. Estoy desanimada, ya no tengo a mi esposo, ya no tengo a mi padre, ya no tengo a mi madre. Quisiera que en esta hora veas cómo nuestro Dios nos anima. Sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Este es el ánimo que nosotros recibimos en esta hora. Y había negatividad, claro que había negatividad. Y fíjese que los más adultos eran los que estaban más negativos, los ancianos eran los más negativos. Ellos decían, no, ya no podemos hacer, no podemos construir, no va a ser igual, no es igual. Ellos estaban completamente desanimados porque habían visto la gloria primera. Nada que ver con esta gloria. Y muchos de nosotros hoy estamos negativos, es que ya no va a ser igual. Quiero decirle esto, mis hermanos, a cada uno de ustedes. Dios confrontó al pueblo con esto, con las preguntas. Dios los confronta y los anima. Primero, ellos se referían quizás a la economía y a la gloria que tenía el pueblo primero, el templo primero. Y Dios les está diciendo, y le dice lo siguiente, verso 7. Y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, no se compara a los años anteriores, no se va a comparar los años anteriores al tiempo que estamos viviendo. No vamos a ser las mismas personas. Pero ¿qué dice la palabra? Y llenaré esta casa ¿de qué? De mi gloria. Cuando le está hablando al pueblo de Israel, dice que la gloria postrera iba a ser mejor que la primera. Y se está refiriendo a la venida de Jesucristo, la llegada de Él al templo. Por eso yo inicié leyendo el Evangelio de Juan capítulo 1, cuando dice, y la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros, lleno de generoso amor y de verdad, y vimos su esplendor, ese esplendor que pertenece al único Hijo del Padre.
Inicié leyendo ello, porque esa era la gloria, y esa es la gloria que llenaba el templo. No lo llenó un número de gente, no lo llenó su economía. Mis hermanos, las iglesias hoy en día no van a tener el mismo número. No van a tener el mismo número de asistentes. Muchos se van a quedar allá en Babilonia. Muchos se van a quedar ya en el hogar. Ya le encontré, aún teniendo las posibilidades de venir. Muchos de nuestros hermanos adultos se quedarán en casa. Muchos de los niños se quedarán en casa. Muchas iglesias van a cerrar. Muchas iglesias ya lo resintieron. Hay pastores, y más cuando el tipo de gobierno es diferente. Muchas denominaciones van a cerrar los templos porque si lo veían como una economía, o como un negocio, hoy no es un negocio. Muchas de esas iglesias van a cerrar. No va a ser igual, mis hermanos, y a lo mejor lo digo abiertamente. La economía en todas las iglesias no es la misma. No es la misma. Proyectos se quedaron. Muchos quizás estaban pensando en hacer una mejor escuela, una escuela. Estaban pensando quizás en otra propiedad más, en crecer. Y no es malo. Pero hoy con la economía ya no va a ser lo mismo. Hay falta de trabajo. Va a haber escasez. Siento mucho decir esto, pero es una realidad. Muchos de los pastores que no amamos a Dios y que solamente somos asalariados, vamos a ver otras opciones y nos vamos a ir. Pero muchos de los pastores que verdaderamente saben su llamado y quién es Dios, van a estar. Va a haber un momento en que la iglesia no va a tener la economía para sostener. Algo siempre dije y lo digo ahora con convicción. No trabajo para una iglesia. Trabajo para Dios. Y mi servicio está a Dios. Habrá un momento en que no habrá la economía. No se preocupe, hermana. Hermana, hermano tesorero, no se preocupe. ¿Sabe quién nos va a sostener? Dios, el que dice: mía es la plata, mía es el oro, y este lugar será lleno de mi gloria, porque vendrá el deseado, y el deseado ya vino y se llama Jesucristo. Y Él me ha pagado todo. Todo está pagado. Todo está pagado. Pagó por mí todas mis deudas. Por eso digo, pagó por mí lo que me correspondía, pagó por mí en la cruz del Calvario, dándome la salvación, y la salvación no tiene precio. Por eso sirvo a Dios. Si esto ha de venirse así, y en un momento no ha de ver, ¿qué pasa? Nada, solamente servir a Dios. Muchas iglesias pensarán con esto, pues ya no hay ni para los pastores, pues se va a ir. Y nos quedamos sin pastor. Hay iglesias que están pensando de esa manera. Yo diría en esta hora, hermanos, nosotros confiamos en Dios y trabajamos para nuestro Dios. Bendito sea Dios, porque nos da su palabra. Y algo que quiero decirle, que veremos su gloria en este lugar. Porque la presencia de Él está con nosotros. Y no nos va a hacer falta. No nos va a hacer falta alimento. Y hasta puedo decirlo con mucha certeza. No nos va a hacer falta economía. Dios bendice a su pueblo. Así es que, mi hermano, anímese. Anímese en esta hora. Dices que ya no va a ser igual y vamos a llegar poquitos. Teníamos esto para hacer a la iglesia. No es de usted, ¿de quién es? Es de Dios. Todo le pertenece a Dios y Él va a hacer lo que Él quiera con este bello lugar y lo va a hacer para su gloria. Yo creo que hoy nosotros hemos trabajado más que antes y lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Así es que yo también confío en Dios. Gracias, mis hermanos, porque ustedes nos apoyan grandemente. Pero confiamos en Dios, que aún llegue el momento tan difícil,
animémonos y sigamos trabajando juntos para la gloria de nuestro Dios. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciéndote mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor, Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofrecerte a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración, Hijo de Dios. Recibe Vamos a pasar a traer los diezmos y las ofrendas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por todo lo que nos das. Te damos gracias porque nos cuidas, aún en lo que estemos pasando. Te damos gracias por la paz, por la tranquilidad. Paz, Padre, nos ponemos en tus manos. Y también, Padre, te damos gracias por estas ofrendas. Te pedimos que tú las utilices conforme sea tu voluntad, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme, dice Dios. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probarme, dice Dios. Abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Trae los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios. Al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Agradecemos a nuestro Dios este momento hermoso que nos ha dado y también agradecemos a usted allá en casa que ha estado con nosotros adorando a nuestro Dios, y le invito que allí en su lugar juntos oremos a nuestro Dios en gratitud por este momento. Oh Padre amado, gracias por las bendiciones que nos has dado. Nos has hablado de una manera tan especial. Quizás en muchos de nosotros hay negatividad acerca del regreso. Hoy hemos visto a través de la Escritura que tú estás con nosotros y habitas en este lugar. Y en ti está el querer como el hacer por tu santa voluntad. Tu presencia, Señor, hará que este lugar sea un lugar de esplendor, no refiriéndose a lo material, refiriéndose a la presencia divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el que ocupó el lugar del templo. Por eso tiene todo ese esplendor. Y gracias porque en ese templo es en el que nosotros habitamos hasta el día de hoy. Así estemos en casa, o así estemos quizás en la ciudad, o así quizás estemos en un lugar como hoy. El templo es nuestro Señor Jesucristo, el deseado. La gloria es la manifestación excelente tuya a nuestro Dios, donde habitamos. Así es que, Padre, ruego a ti por mis hermanos que anhelan ya, Señor, regresar a este santo lugar. Ya no seremos los mismos. Quizás muchos vendremos desanimados y cansados, o quizás desgastados económicamente o sin economía, pero tú sostendrás a tu pueblo. Esa es tu promesa. Pero lo que estoy seguro, Padre, que tu gloria resplandecerá no solamente en este lugar, sino en el hogar de mi hermano, allá donde está esa adoración genuina y verdadera. Gracias, Señor, por animarnos en esta hora. Muchas gracias, Señor, por animar a toda la congregación Río de Vida, por animar a nuestros oyentes a nivel nacional que nos ven a través de esta página. Y gracias, Padre, porque les estás animando en este momento, que tu presencia ha estado con ellos y que ellos son la iglesia
y el templo de adoración es nuestro Señor Jesucristo. Y muchas gracias, Señor, porque esta gloria, la gloria postrera, llenará, Señor, completamente esa adoración que tú requieres. Ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor incomparable de nuestro Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros hasta el regreso tuyo, ahora y siempre.